Hola Silvia, muchas gracias por estar aquí en ILAFEL con nosotras en este programa que hemos titulado Mujeres Poderosas, Guerreras de la Vida. Y pues estoy encantadísima de que hayas aceptado tener esta entrevista para con nosotras, porque tú sabes que el objetivo de estas entrevistas es que las mujeres descubran a través de otras mujeres que han luchado por alcanzar sus objetivos, que realmente se puede llegar a donde uno quiere, que luchando alcanzamos siempre lo que queremos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal de estas entrevistas y estoy encantadísima de verdad que hayas aceptado y que estés con nosotras, para que todas te conozcan, aunque sea un poquito, porque yo sé que tú tienes una semblanza muy grande, has hecho muchísimas cosas, pero bueno, vamos a dar una pincelada de quién eres. Así que les digo que Silvia Llanto es peruana, radicada en Mataró desde hace más de una década. Es migrante, es poeta, comunicadora social, activista y ha realizado diversos proyectos relacionados con la mujer migrante. Es miembro de la recientemente fundada colectiva Micaela, de mujeres migradas, trabajadoras del hogar y de los cuidados. Y también de la cooperativa Micaela de servicios integrales de ayuda a domicilio. Pues realmente Oye, estamos Gaby, diciendo muy resumidamente quién eres, Silvia, porque tú eres muchísimas más cosas que esto, ¿no? Aquí tampoco nos has contado en esta semblanza todo tu trabajo y todo tu proyecto en Radio Mataró y demás, pero seguramente mira, ya Gaby, nos contarás. sí, Gaby, yo te quería primeramente agradecer el haber pensado en mi persona para este proyecto que tienes de mujeres luchadoras, ¿no? De dar visibilidad a nosotras las mujeres. Y nada, pues mira, una breve semblanza de lo que uno es humildemente, pero como tú dices, cada una de nosotras es más de lo que hay en un currículum, ¿no? O aparece en un currículum. Así es, exactamente. A veces es muy complicado realmente en una semblanza decir realmente quiénes somos y sobre todo creo que lo más complicado es poder plasmar en un papel la lucha que ha implicado llegar a decir estudié tal cosa o trabajé en tal cosa o lo que sea, ¿no? Eso no se ve en el Exactamente. papel, ¿no? Y eso es lo que realmente aquí nos interesa, esa trayectoria, este momento de donde despegué para llegar a donde estoy, ¿no? Todo por lo que he pasado, las dificultades que he tenido que afrontar, las limitaciones que he tenido que superar. Creo que esa es la parte verdaderamente importante, ¿no? Porque hay veces que vemos entrevistas de personas sumamente destacadas, que a lo mejor conocemos la mayoría de las personas, ¿no? Y lo que te dicen es, ¿a dónde están en la actualidad? ¿Qué es lo que han conseguido, no? Consiguieron unas medallas si son atletas, consiguieron ser senadoras si es que lo son, lo que hayan conseguido. Te lo dicen en ese momento y tú dices, uy, bueno, pues qué interesante, ¿verdad? Pero ¿qué tuvieron que hacer esas personas para llegar a esa situación? Pues realmente eso es ese camino es el que en la fe nos interesa mucho, porque ese recorrido es el que muchas veces hay mujeres que se sienten limitadas a iniciar, a dar el primer paso, porque les da miedo recorrer ese camino, ¿no? Yo sí quiero estudiar tal cosa, pero ¿qué es todo lo que tengo que hacer? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? En fin, todos esos cuestionamientos que nos hacemos. Creo que estas entrevistas, la de Fabiola, que fue la primera que tuvimos, y ahora la tuya que vamos a tener, creo que el objetivo es que otras mujeres nos podamos ver reflejadas en lo que ustedes nos cuentan y ver que realmente es posible
hacer las cosas. Así que sin más preámbulos, yo quiero empezar a, pues, a platicar contigo de tu vida. Y bueno, tú me comentabas que naciste en Perú. ¿Tú nos puedes contar en dónde, en qué lugar de Perú y cómo es ese lugar en donde tú viviste tu niñez? Bueno, sí, mira, yo soy peruana y nací en un pueblito de la costa peruana a 3 horas de Lima. Ese pueblito, cuando yo nací, era una hacienda, la hacienda Paramonga. Posteriormente fue el primer distrito industrial del Perú. Paramonga es el lugar de mi infancia, es un lugar con mucha historia. Hay unas ruinas preincas del tiempo de los chimús, ¿no? Preincas, preciosa, que tiene como vista el mar. Esta es una zona donde hay muchos restos arqueológicos. Yo pienso de que el paisaje de nuestra niñez nos marca muchísimo. Y yo he tenido la suerte yo amo mi tierra, y he tenido la suerte de crecer rodeada de cañaverales, escuchando, recuerdo dormir, escuchando el sonido del viento, ¿no? Moviendo las hojas de las cañas, a lo lejos escuchar el rumor de las olas rompiendo sobre las piedras, porque la playa de mi pueblo es una playa de puras rocas. Y entonces yo escuchaba el sonido en la noche, el sonido de las olas rompiendo, ¿no? Para mí esa es mi infancia, ¿no? El olor, me trae el recuerdo de la caña quemada, el paisaje de cuando la caña se quema, porque hay una fábrica de azúcar y otra de papel, pues se quema el cañaveral, ¿no? Y yo vivía frente a los cañaverales. Entonces yo veía el campo de fuego, las llamas de fuego, ¿no? Y luego nosotros decimos gallinazo a lo que cae, con las cenizas que caen, ¿no? Y luego el olor de la melaza, era una hacienda, hoy, bueno, ahora ya no es una hacienda, pero en ese tiempo el paisaje, el olor, todo eso lo llevo yo dentro de mí, ¿no? El paisaje era un desierto, pero la hacienda Paramonga, porque hay un río, ¿no? La zona de la costa peruana es un desierto, y ese es mi paisaje. El desierto, los cañaverales, el sonido de las olas, las ruinas preincas, todo eso es mi geografía que llevo en la piel y en mi corazón, ¿no? Además, hermosísimo, por lo que me cuentas, me lo puedo imaginar y debe de ser un lugar hermoso y realmente seguramente viviste ahí una niñez lindísima. Yo me gustaría que me contaras, ¿tú te sentías una niña diferente en tu niñez? ¿Por qué? Yo me sentía una niña diferente, tú lo has dicho, porque eh, lo que pasa creo que fantaseaba mucho en el sentido que mi padre era una persona mi familia era una familia humilde, pero mi padre era un obrero, mi madre se dedicaba a la casa y a pesar de provenir de una familia humilde, era una familia obrera, de clase obrera, pues nunca faltaron los libros. Y a mí me gustaba mucho la música y en mi casa había libertad. Mis padres me educaron en la libertad y en mi casa siempre se hablaba de muchísimas cosas, ¿no? Y mm, puedo decir que yo me sentía diferente porque andaba en mi mundo, era muy libre. Eh, por ejemplo, tenía una radio y me gustaba captar emisoras de la capital, las que podía captar, y escuchaba la música clásica, entonces me alucinaba con las músicas clásicas y el paisaje, pues mira, era increíble. Y luego me crié escuchando historias, tanto de mi padre, de mi abuela, de mi madre, historias de mis antepasados. Y yo siempre por eso me gusta mucho Fabiola, porque mi niñez estaba hecha de esta memoria. Entonces, yo no congeniaba
no encontraba en los otros niños lo que a mí me gustaba. Entonces, porque ellos estaban en sus cosas, en sus juegos, y yo también jugaba como todo niño, ¿no? Pero había algo que me hacía apartarme, ¿no? Me gustaba más estar en mi casa con los libros. A veces mi padre me traía revistas éramos un pueblo pequeño, no teníamos una gran biblioteca. Entonces mi padre, como trabajaba en la fábrica de papel, pues ahí se hace el reciclaje, perdón. Hay un reciclaje, disculpa. No, no pasa nada. Hay un reciclaje de papel, ¿ya? Se recicla el papel. Y en esta fábrica llegaban postales, llegaban revistas internacionales, cosas que no había en el pueblo, ¿no? Y mi padre me traía estas revistas. Y yo disfrutaba muchísimo de este lujo, ¿no? Pero eran revistas y cosas que mi padre traía del reciclaje. Y yo me alimentaba de todo ello, ¿no? Entonces, no solo eran mis clases del colegio, no era lo que me llenaba realmente. El colegio me gustaba porque estaba con los amigos. A mí lo que me llenaba eran los libros que tenía en casa, las revistas que me traía mi padre. Me recuerdo que me traía la Sputnik, me traía revistas de Mundo Desconocido, una editorial española. Recuerdo ver primeras revistas, yo muy chica, en blanco y negro, del Che Guevara, noticias, ¿no? Y claro, yo era una niña, entonces todo eso alimentaba y hacía que también me cuestionaba. Y mi padre, cuando yo le preguntaba, mi padre me respondía, y mi madre también. Y me sentía diferente porque yo decía las cosas tal cual. Y entonces a veces eso no gusta mucho. Entonces, y, y recuerdo que de niña yo tenía mis propios juegos, ¿no? O sea, yo jugaba con los niños, pero aparte me inventaba mis propios juegos. Pero mi mundo y mi familia, mis primas me dicen siempre te veíamos leer, ¿no? Yo estaba tranquila y me podía pasar horas enfrascada en la lectura. Y recuerdo que tiene, por ejemplo, mis primas, es siempre Silvia leyendo, ¿no? O haciendo sus cosas. Y en el colegio, pues me decían que chiviloca, era mi apodo, porque no, yo era tal cual, era un espíritu libre y siempre he sido un espíritu libre. Y Sí. entonces me cuestionaba otras cosas que los niños quizás de ese tiempo no se cuestionaban, porque en mi casa se hablaba de todo y mis padres saciaban mi curiosidad. Pues No fíjate, había censura. sí, ahora que dices eso, estaba yo pensando, escuchándote, que realmente tú te sentías una niña diferente. Creo que eras una niña diferente en el sentido en que tú no los explicas, pero yo creo que también tu familia de alguna manera era una familia diferente, porque yo creo que en general en nuestros países latinoamericanos, por lo menos, y es una desgracia, no lo digo como algo positivo, sino como algo que da tristeza, cuando las personas no tienen bueno, son gente humilde, ¿sí? Tienden a tener poca educación, lo cual está mal, porque el tener ingresos económicos medianos o bajos no debería de estar divorciado del hecho de tener una buena educación y de poder tener acceso a todo lo que tú tuviste, ¿sí? Entonces, Claro, realmente eso es excelente que tú hayas podido tener todo eso, pero sí eras diferente, estoy segura, con respecto a otras familias que seguramente tú conocías, vecinos o gente cercana a ti, ¿no? Porque como dices, se conforman con el hecho pues de lo que puedan tener en la escuela o inclusive con menos de eso, ¿no? Entonces, pues realmente mmm, mis padres, Gaby, te cuento, mis padres lo que tú hablas, de que lo económico no es, claro, determina que va a ser tu vida mucho, para poder llegar a algo vas a tener que luchar más, claro, ¿no? Pero no es determinante. Mis padres, mi madre fue huérfana de madre y mi padre huérfano de padre en mis niños. Mi padre no terminó la primaria, mi madre tampoco terminó la primaria, pero no por eso mi madre era una persona súper educada
que a mí me enseñaba en el colegio, porque se autoeducó. Y ella siempre quiso, me dijo, a ella lo que más le dolió, porque ella se crió con sus tías, fue que la quitaran del colegio, la sacaran del colegio, porque le dijeron, ya, bueno, ya sabe escribir, ya sabe leer, sabe sumar, sabe restar, es muy lista, no sé qué, no sé cuánto, no necesita seguirlos, bueno, en otras épocas, no necesita seguir estudiando, porque tenía que enviarla a otro pueblo a estudiar y todo lo demás. Dijeron que no. Mi padre, porque se quedó huérfano, no había posibilidades que la gente necesitaba ingresar dinero en una familia de... Mi abuela se quedó viuda, con muchos niños, pues los hijos tuvieron que trabajar. Y mi padre trabajó desde niño y tuvo que dejar el colegio. Entonces mis padres siempre tuvieron esa ansia de educarse. Y de hecho mi padre, que era obrero, tenía unos libros, estudió gracias a los ingenieros que le fueron enseñando, ¿ah? Y él se autoeducó también. Y él tenía sus libros, que yo recuerdo estar en la secundaria, yo veía sus libros y decía, madre mía, si esto es geometría, si esto... Y mi padre lo dominaba todo. Es, ellos querían para sus hijos darle la mejor educación. Entonces, pero ellos también tenían esa necesidad, habían crecido con eso. Mira, yo hubiera querido terminar una secundaria, hubiera querido ir a... Mi madre hubiera deseado ser enfermera, entonces, y querían lo mejor para sus hijos. Pues un aplauso realmente para ellos, ¿sí? Porque creo que es un ejemplo para muchas familias, sobre todo latinoamericanas, que realmente, como te digo, yo también soy una defensora de que en la educación no tiene que estar divorciado con el aspecto económico, ¿no? Tenemos que tener una educación integral en que todas las personas no estén determinadas por, o sea, tengan educación sin estar determinadas por la parte económica, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría preguntarte, ¿esa fue la razón por la que estudiaste educación y literatura? Pues, mira, la verdad fue que cuando yo terminé el colegio, o sea, antes de terminar el quinto año, me hicieron la prueba para ver mis aptitudes, ¿no? Vocacional, la vocacional. Y entonces, realmente no sabía que... Yo lo que quería hacer era igual que el mundo de fantasía en el cual vivía también, yo quería ser una escritora, quería ser una poeta, dedicarme al arte. Ese era mi sueño. Y también decía, bueno, también puedo ser sexóloga, imagínate, ¿no? Pero tenía que estudiar medicina. Y entonces, pero mi sueño era dedicarme al mundo del arte, de la literatura, me gustaba mucho leer, ¿no? Y entonces yo quería hacer literatura. Pero claro, yo tenía 16 años cuando terminé, entonces mis padres me orientaron, me dijeron, mira, antes de que seas poeta, pues se va a morir de hambre. Entonces, me orientaron hacia la educación y entonces ingresé a la universidad, estudié educación, pero luego postulé a la Universidad Mayor de San Marcos a la Escuela de Literatura y lo que siempre había querido estudiar, pero fue pasado unos 2, 3 años que ya supe realmente y me atreví a hacer lo que yo quería, que era la educación también me gusta, pero quería estudiar literatura. Y postulé, ingresé y para mí San Marcos, la universidad donde yo estudié, es mi alma mater. Yo regresé a esa universidad luego de estar aquí 6 años, creo que regresé a Lima cuando publiqué un poemario, mi poemario Línea de Flotación. Regresé a Lima a presentarlo allá y para mí fue bonito regresar a las aulas de San Marcos, ¿no? Y yo me sentí en casa, así que a mí es mi universidad. Una Así. universidad pública, por cierto. Bueno, pero qué bien que finalmente hayas conseguido lo que te habías propuesto como lo que querías hacer, que es tu pasión, Mi sueño de niñez, ¿no? claro. Mi sueño de niña, ¿no? Y Ese que, era mi sueño y lo logré. y que yo que te conozco, yo sé que has continuado por ese camino, porque es lo que te apasiona, es lo que te gusta. Y yo creo que ese es un ejemplo que podemos tomar muchas mujeres, decir, es que lo que nos apasiona
eso es en lo que tenemos que poner todo nuestro interés, porque yo creo que cuando trabajamos en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, entonces deja de ser un trabajo y se convierte en un placer hacer lo que hacemos, ¿sí? Y podemos Exactamente. estar horas y podemos estar días que no nos vamos a, bueno, nos podemos cansar lógicamente porque somos humanos, pero me refiero, no nos vamos a cansar, no nos vamos a hastear de lo que hacemos porque es algo que es lo que nos gusta, ¿no? Y yo eso le recomiendo a muchas mujeres, haz lo que realmente te apasiona, lo que realmente te gusta, porque entonces te vas a sentir pues realmente satisfecha y feliz, ¿no? Te vas a sentir plena y desarrollada, y para lograr esos objetivos tendrás que hacer otras cosas. Yo Claro, he trabajado en otras cosas increíbles, ¿ah? Y en todas ellas que no eran de mi carrera, que claro, no eran mi carrera, pero en todas ellas, por más, he vendido perfumes, he vendido de todo, pero me he divertido. He visto siempre el lado positivo de las cosas en las que, bueno, dicen, ay, el positivismo, no, hay que verlo de lado, yo no voy a estar en un trabajo amargándome, sacaré lo positivo del lugar donde estoy, claro. ¿no? Mira, el trabajo más loco que he tenido, que se puede decir, yo vendía espacios de sepultura. En una de las mejores, no voy a hacer propaganda, pero era precioso el lugar. Y fue una época para mí genial, aprendí muchísimo y me divertí, a pesar de ser un trabajo medio raro, vender parece muy tétrico, ¿no? Pero lo hice con gusto, ¿sabes? Y aprendí mucho y fue una época bonita de aprendizaje. De todo lo que he hecho en la vida, de todo lo que nos pasa, sea malo o bueno, tenemos que sacar un aprendizaje. Así es, exactamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero bueno, aquí tú nos cuentas también sobre la época del terrorismo en Perú, ¿no? Eh, ¿Cómo influyó eso en tu vida? ¿Nos puedes explicar más o menos qué era lo que pasaba y cómo influyó esto en tu vida? Pues influyó mucho porque, como yo te he dicho, yo nací en Paramonga, en una zona a 3 horas de Lima, y fue una zona donde hubo mucha influencia o presencia de, de Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Fue una época que le llaman de lucha armada, fue una época difícil, una época que yo la he vivido y la he sufrido, tanto en mi pueblo como en la universidad. Yo, como te digo, estudié en San Marcos, universidad pública, una universidad estigmatizada como un nido de terroristas, ¿no? Y siempre llevamos como el estigma, ¿no? De ser rojos, de ser terroristas y algo así. Y no, sí había terrorismo en la universidad. O sea, yo lo he vivido de cerca, he vivido esa crisis, he vivido la fractura de una sociedad donde son como hermanos que se detestan y se odian, ¿no? Y es una época triste, es una guerra, se puede decir, Una gran- donde los hermanos mm, se pelean, se desangran y no se reconcilian, ¿no? Se supone que estamos en un proceso de reconciliación, pero ese proceso de reconciliación que lleva años, realmente son fracturas que son muy difíciles de superar. Entonces fue una época terrible, fue una época también del Fujichó, que yo le llamo, porque entramos en una época terrible y afectó básicamente mi pueblo, Paramonga. Porque en esa gran empresa que yo te digo de azúcar Sí. era una cooperativa, una parte de la cooperativa, y fue desmantelada, Ujú. ¿no? Toda la empresa de Paramonga, la fábrica de papel, ¿no? Fue privatizada y ese era un gran complejo que una zona fabricaba de papel, otro lo envasaba, se exportaba, bueno, era muy grande, ¿no? No solamente era en Paramonga. Y todo eso se vendió se puede decir que se vendió y se desmanteló. Sí. Entonces, este desmantelamiento influyó muchísimo en mi pueblo porque nosotros éramos para aquí, para la comunidad catalana, como una colonia. Ujú. Dependíamos de la fábrica, ¿no? De las dos grandes fábricas, que eran la fábrica de papel y la fábrica de azúcar. Y la cooperativa, al desaparecer como cooperativa, se puede decir, eh, pues todo el mundo se quedó sin trabajo. Entonces se vendieron las acciones, fue terrible, fue una época terrible para mi pueblo, porque se perdió todo.
Entonces, por ejemplo, ahora la nueva empresa que está, ah, eh, que es dueña de la fábrica, también es dueña de la tierra y el cielo. Entonces, eso es imposible. Entonces, ¿cómo es posible, no? Entonces fue una especie de saqueo. Esa generación de los años 90, te digo por mi pueblo, muchísimos de mis vecinos, por ejemplo, de mi barrio, de mi calle, mi generación, estamos todos dispersos por el mundo, porque fue una situación muy difícil y en Paramonga lo vivimos, sufrimos mucho más este Fuji Shock porque éramos como una colonia que nos quedamos sin nuestro sustento, que era la fábrica de papel y azúcar, ¿no? Eso fue lo que pasó en Paramonga. De esa limitación, que lógicamente es una limitación económica, entiendo. Además de esa limitación, pues tuvieron que sufrir algún problema pues de guerrilla directamente en carne propia o Sí, bueno, en la universidad se vivía en mi pueblo también, entonces, claro que sí. ¿Qué te puedo decir? Este es un tema que es muy sensible, pero yo lo he vivido también dentro de mi familia, pero en una familia podías tener a alguien que perteneciera a las Fuerzas Armadas y podías tener a alguien que por su filiación ideológica y por sus creencias ideológicas hubiera entrado en la lucha armada, ¿no? Y había ese enfrentamiento, ¿no? O sea, hay cosas que no, que yo creo que esa juventud de ese tiempo, ¿sabes? Ante la miseria, ante la exclusión, fue una manera de reacción. Tuvieron, mira, podemos solucionarlo mediante la lucha armada. Entonces, ese límite, no, ¿no? O sea, ese era el límite. Yo digo, no, porque la violencia no soluciona nada. Pero eso lo llamaban ellos el costo de vida, ¿no? El costo de la guerra. Y, y muchos entraron ahí, ¿no? Muchos pensaban que esa era la solución. Y esa no era, ellos saben que esa no era la solución. Causó derramamiento de sangre, causó mucho dolor, causó miserias. Hubo pueblo vecino, pues yo he tenido vecinos y conocidos que han pertenecido a Sendero Luminoso o al MRTA, pero también he tenido familia que ha sido militar, ¿no? Y tengo amigos y conocidos que, han sido militares, o sea, de los dos bandos, o sea, es como estar en medio. Y aparte he sufrido el estigma de ser, que algunos digan, ah, mira, este es terruca, ¿no? Que San Marcos, o que todos éramos de San Marcos, éramos terrucos. Y entonces cuando he vivido también en carne propia, estando en la universidad, ver la universidad que entraron las fuerzas, la fuerza del orden, la fuerza militar, los tanques, ¿no? Entonces yo recuerdo eso, recuerdo gracias a Dios no estuve en un momento que entraron los militares y dispararon, entraron con armas. Bueno, la cosa es que en la Facultad de Letras, a un compañero que estaba allí en las escaleras, pues le cayó una bala, ¿no? Y murió ahí desangrado. Entonces, es una época difícil. Yo recuerdo estar corriendo en la universidad porque habían entrado los tanques. Entonces, recuerdo ver también marchas, ¿no? Recuerdo la primera vez que vi en el cerro de Paramonga, por ejemplo, en el cerro lo habían iluminado con el logo, se puede decir, de Sendero Luminoso. Y eso pues te marca. Yo dije, papá, ¿qué es eso, no? Y ya luego te enteras de que hay gente del pueblo que ha entrado ahí y gente que murió, ¿no? Por sus creencias. Y conoces a madres que lloran a sus hijos, que lloran a sus desaparecidos, y conoces padres que lloran a sus hijos que optaron por ese camino de la violencia y que murieron, ¿no? Y los padres no tienen culpa porque su hijo es un hijo, sea un terrorista o sea un militar, ¿no? Claro. Entonces, el dolor está, y yo creo que es curar eso, perdonarse mutuamente es difícil. Eso es lo que a mí me tocó vivir. Entonces, toda mi vida ha sido como superar, porque eso es como, yo recuerdo las bombas,
Recuerdo estar en Lima y estar en un apagón. Yo vivía cerca de la Plaza de Armas de Lima, en Girón Junín, el barrio de Arzobispo en Lima, y era yo muy joven, los años 90, y a veces había los apagones, como está Palacio de Gobierno, pues se escuchaban las balas, ¿no? Entonces yo recuerdo eso, que mi cuerpo saltaba al sonido de sentir las balas, ¿sabes? No se lo deseo a nadie, ese sentimiento del cuerpo que a cada bala tu cuerpo salta, ¿no? Eh, es una época que no me gustaría volver a vivir, pero sin embargo, en esa época, justamente fue una época de mucha creación poética también. Claro. O sea, tiene de todo, porque tú no vives con el miedo. No se puede vivir en el miedo. Por Pero supuesto. lo que te hace esta época lo que yo saco en conclusión de esta época triste, que fue muy triste y muy trágica en el Perú, que tuvo sus causas, pero creo que hay falta en mi país el entender, el comprender por qué suceden las cosas y el también saber perdonar, porque uno no puede vivir en el resentimiento. Y eso creo que falta mucho en nuestros países. Fíjate que yo creo que has tocado un tema que es importantísimo, ¿sí? Que es el tema del perdón, ¿no? Que tenemos que aprender a perdonar muchas cosas, porque cuando tú vives resentido, no tienes la capacidad de ser feliz, porque Ujú. ese resentimiento es una limitación que siempre va a estar. Lógicamente, como yo digo, los recuerdos no los vas a perder porque no podemos borrar de nuestra mente las cosas que hemos pasado, sobre todo cuando lo que hemos pasado han sido temas verdaderamente fuertes que nos han impactado, como lo que nos estás contando, que debe de ser realmente fuerte para quienes no hemos vivido situaciones de ese tipo, pues es difícil entenderlo porque no lo hemos vivido directamente, pero yo sí puedo tratar de ponerme en tu lugar y pensar qué difícil debe de ser joven y no poder ir a la universidad con libertad o con una calma como la que vivimos actualmente aquí en España, por ejemplo, ¿sí? Que los jóvenes van con tranquilidad y tienen una vida realmente tranquila, ¿no? Sino tener que, yo recuerdo también, bueno, yo era muy niña, pero supongo que lo que me explicas debe ser algo semejante a lo que pasó en 68 en México y en todo el mundo, En ¿no? México. Y yo era muy, muy pequeña, pero sí recuerdo a tíos míos que eran jovencillos en ese momento, pues explicar en casa lo que tú dices, ¿no? Es que entraron a la universidad, es que nos sacaron los militares, es que pasó esto, es que... y para los padres, yo recuerdo a mis abuelos, pues sufrir realmente pensando, tienes que ir a la universidad y no te vaya a pasar algo en la universidad o en las calles o lo que sea por el hecho de ser joven en ese caso específico. En el caso de lo que tú me cuentas, pues el terrorismo se dio por otras situaciones más de índole político, pero en concreto creo que a mí me interesa poner hincapié en el hecho de que tú tuviste que superar todo eso para no quedarte, como dices tú, con ese resentimiento y no quedarte limitada por todo eso que pasaste, ¿no? Y yo pienso, y tú me lo confirmarás o me dirás cuál es la situación, eso fue lo que te impulsa a decidir dar el brinco hacia España. Bueno, cuando ya dimos el brinco hacia España fue de una manera, una decisión familiar. Una Ajá. decisión familiar, ¿no? Yo ya tenía ya mis hijos, de mejorar, porque era una situación, yo ya estaba con mi pareja y la situación para él también era difícil, ¿no? O sea, no, de tener un nivel de estabilidad económica, ¿no? Una casa, qué sé yo, todo lo que una pareja quiere. Y vimos la posibilidad de emigrar, ¿no? De salir del país. Y, y lo hicimos en conjunto, o sea, fue una decisión familiar, salir. Digo, vamos a salir
vamos a cambiar el destino de nuestros hijos. Yo no sabía lo que me esperaba en España, pero yo dije, salimos, ya está, ¿no? Y claro, mi madre, ¿sabes que me pasó a mí una cosa? Eh, que yo tenía una, como te dije, la situación en los 90, ¿no? De mi país, de la crisis económica, muchos emigraron, pues tuve una amiga, Marta, Marta Flores, mi amiga de la infancia, desde los 5 años en el colegio conmigo. Ella fue como ilegal a Estados Unidos. Iba a cruzar la frontera México-Estados Unidos y murió hay un río ahí, ¿no? Sí, sí, Ella sí. murió en el río este, ¿no? Y su cuerpo se quedó allá. Entonces, yo te recuerdo tener 20 y tantos años, 25 años, y recuerdo el último día que la vi, ¿no? Que ella tenía ese sueño de superarse, de voy a buscar un nuevo destino, ¿no? Me voy a ir, voy a buscar el deseo de salir, ¿no? Ella también era huérfana de madre, se quedó huérfana de madre joven. Y, y bueno, cuando le sucedió a esto a Marta, mm, yo tuve conciencia de la migración y supe que no era justo que personas tuvieran que salir de sus países atravesando tantos peligros como mi amiga Marta, uy, me voy a emocionar, y morir en el camino. Así es. Yo creo que el tema de la migración, que además es un tema que tú, eh, al que te has dedicado muchísimos años, incluso en la actualidad, es un tema, pues, delicado, es un tema complicado también, ¿sí? Sin embargo, ser migrante, pues realmente tiene también esos aspectos emocionales que también tenemos que superar, ¿no? Porque Sí. quienes hemos migrado a otros países, algunos más, otros menos, pero siempre tenemos que aprender a adaptarnos a la nueva situación, ¿no? A una nueva realidad, ¿no? En Claro, el caso de mi madre, cuando supo de esta decisión de poder emigrar, nosotros tuvimos la suerte, y yo te digo la suerte, de poder emigrar en una condición de legalidad. claro. Pero mi madre que tenía mucha fe, mi madre no me vio, mi madre no me vio salir de mí, murió antes, ¿sabes? De que yo saliera hacia España. Pero mi madre me decía, Silvia, estoy segura que tú te irás sentada en un avión de manera legal. Y me Claro. fui de manera legal, tal como dijo mi madre, sentada en un avión. Y fue muy curioso, ¿no? Porque cuando yo estaba en el avión recordaba lo que mi madre me había dicho y los buenos deseos de una madre hacia su hija, ¿no? Claro. Y, migrar fue difícil porque yo amo mi país, ¿no? Y entonces yo hubiera querido quedarme, pero tuve que salir y aceptar esta nueva situación. Entonces, a veces cuando yo he llegado aquí y siempre digo que trabajo con mujeres migrantes, fue porque a mí me pasó o pasó lo que le pasó a mi amiga Marta y para mí fue totalmente injusto. He soñado muchas veces con ella, ¿no? Y converso con ella en sueños, se puede decir, ¿no? Y, y por eso es que estoy tan ligada a todo lo que es la mujer y migración. Y la migración. Tú, yo sé que es muy emotivo lo que te voy a preguntar, muy personal, pero cuando Sí. tú estabas recién llegada a España, ¿qué emociones estaban dentro de ti? Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo pudiste superar pues el sentirte de esa manera? Bueno, cuando yo llegué a España descubrí que era inmigrante, ¿no? Entonces, ya no era Silvia Llanto, nadie me conocía, yo era un ser anónimo, ¿no? Eh, Estaba fuera de mis raíces, pero hay una cosa, yo siempre he sido muy curiosa, es ver la diversidad de personas. Para mí, en el primer momento lo vi como, dije, madre mía, no me esperé encontrar marroquina, subsahariana, los colores, la vestimenta, yo recuerdo salir y curiosear, Ujú. a conocer la ciudad de Mataró y me perdí, de hecho me perdí porque no, o sea, salí y caminé sin rumbo, ¿no? Al final regresé a mi sitio, dije, "Bueno, he salido por ahí, regreso al norte, al sur, bueno, me logré ubicar, pero me perdí por las calles de Mataró.
lo primero que hice fue conocer la ciudad. Y como te digo, como siempre he sido curiosa y he sido una persona muy dada a comunicarme con la gente, pues yo iba a la tienda de la esquina y hablaba con la persona que estaba ahí, ¿no? Entonces, preguntaba, preguntaba mucho. Iba a una tienda, ponte, de una persona, de un subsahariano o de una persona marroquina, ponte, una vez voy a la tienda y escucho, pues siempre escuchaba una musiquita, una música, una música. Y un día no me aguanté y pregunto, ¿qué es esa música tan bonita? Y era, yo no sabía, le digo, esto es su rezo, qué bonito. No entendía, por supuesto, nada. Y luego así conocí a otra mujer subsahariana y iba preguntando. Y un día, caminando, como siempre me gustaba curiosear, para esto mi hijo ya estaba en el colegio, lo llevaba al colegio, ¿no? El, vi lo que era también, vi lo que era, porque tú sabes cuando te miran diferente o cuando te dicen la discriminación que hay aquí, bueno, evidentemente hay una, cuando tú llegas, pues te dicen, se asombran de que hables bien, de que te preguntan, oye, ¿en tu casa hay lavadora? ¿Tienen TV? ¿Tienen baño? Como si yo viviera en la selva, ¿no? Algo así. Entonces, piensas de que vivimos en las selvas y todos como, ¿no? Sí, sí, Pues, es lo primero, yo dije, madre mía, ¿cómo puede pensar la gente esto? sí. Entonces, no lo tomé como una agresión, no lo tomé, sino lo tomé como una falta de conocimiento, una falta de conocer otras culturas, ¿no? Dije, bueno, a esta persona le falta conocer. Sí. Pero a lo que iba yo, que un día estoy caminando por la calle y veo un cartel que invitaban a un acto de poesía. Ujú. Y me fui al acto de poesía. Y en el acto de poesía, al final, sube una chica y esta chica invita al público al taller de poesía del barrio, ¿no? Bueno, yo anoté, como me dieron al entrar, me dieron una publicidad, un cartelito, recuerdo una cosita ahí, pues me dijeron, llamen a tal número, y bueno, yo lo hice, llamé a tal número, me fui a la reunión que decía, y me di cuenta que eran todos nacionales, no había ningún solo latinoamericano, inmigrante, y ellos también se sorprendieron, ¿no? Pero, hacía poesía, y entonces me aceptaron desde el primer momento. Y esta chica que se llama Monse, pues se convirtió luego en una de mis amigas, una de mis mejores cómplices para algunas cosas. Lastimosamente ella también ya no está con nosotros, murió hace unos años. Pero así fue como me fui integrando a esta, o siendo parte primero de mi barrio, porque no me he movido de mi barrio, de acá, el barrio Serrañola, vivo acá en Mataró, y aquí he creado mi familia, aquí están mis vecinos, mis amigos, es mi nuevo hogar. Yo siempre seguiré siendo peruana, pero también Mataró es mi casa, también es mi hogar. Claro, por supuesto. Oye, Silvia, ¿y cómo es que yo te conocí en la radio? ¿Cómo es que llegaste a trabajar a Radio Mataró? Pues fíjate que estaba, como te digo, entré a este taller de poesía, luego entré a la Asociación Cultural del Barrio y participaba haciendo lo que es el foro, hacía cineforum, organizaba esa parte. Y luego participaba mucho en el mundo asociativo y hubo un programa que era Anti-Rumors, que es de Barcelona, un programa luchar contra los rumores, en contra de, bueno, del racismo y la discriminación. Y yo participé en ello y terminando ese taller, yo me pregunté, ¿te acuerdas que te dije que sentía de que no nos conocían? Pues yo dije, ¿qué tal si hago un programa de radio que hable sobre los latinoamericanos, ¿no? Y le puse Sudaki Style, como no dice Sudaca, puse Sudaki Style. Y Sí. envié el proyecto a Mel Rose, que es la directora del programa, y la directora de la radio, perdón, y ella aceptó. Entonces, desde ahí hace ya, el otro día conversaba con Cristina Salat, que me dice que me conoce de 1000 años, yo digo, ¿cuánto tiempo llevo en la radio? Ya perdí la cuenta. Creo que llevo más de 6 años, 7 años en la radio, porque aparte del Sudaquía, luego realicé otro proyecto que es el Migradas, entonces, y es en el que estoy actualmente.
La radio para mí fue un descubrimiento. Me permitió realmente realizar muchas cosas. Aquí está el primer programa que tuve en la radio, y para mí fue un proceso de conocer que podía hacer radio, de poder ayudar también a los colectivos migrantes, pero lo importante, te tienes que atrever. No tienes que decir, ay, mira, como... O sea, yo lo hice, a mí nadie me dijo, Silvia, puedes presentar un proyecto de radio. Yo lo escribí, lo creé en mi cabeza y lo presenté. Claro, sin darte ningún miedo, ¿no? Y sin No, sin ningún miedo, ni decir, ay, porque soy inmigrante quizás no lo puede hacer. No, yo me atreví, pum, pum, voy, converso, hablo y ya está. Sí, ¿Qué es lo único que me pueden decir? Claro, No. claro. Como No. eso te iba a decir justamente, como le digo yo a la gente, oye, tú haz lo que el no ya lo tienes, eso ya lo tienes de entrada, ¿sí? Pero ¿qué tal si te dicen que sí? Entonces, Claro. pues, hay que hacerlo, hay que quitarse esa limitación, hay que quitarse ese miedo y decir, pues, mira, aunque yo soy aquí migrante, aunque todo lo que sea, yo lo voy a hacer, ¿no? Uno lo puede hacer, y ahora en este tiempo de pandemia, que ahora todos estamos abocados al mundo tecnológico, la tecnología puede ser nuestros aliados para muchos proyectos. Claro, claro, por supuesto. Y además ahora, pues la radio también la puedes hacer por internet y tantísimas cosas que puedes hacer interesantísimas. Pero Sí, exactamente. tú nos decías en la radio, y no solamente en la radio, o sea, en toda tu actividad, en tu ser, le interesa mucho trabajar por los derechos de la mujer activamente, ¿no? Sobre todo por las mujeres migrantes. Cuéntanos un poco de esta última proyecto que estás haciendo de Micaela. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo estás haciendo? Mira, el colectivo Micaela nace por este tipo de pandemia, Gaby. Es decir, yo me dedico a la radio, hago radio, escribo poesía, qué sé yo, hago muchas cosas, pero también yo trabajo en el sector de los cuidados. Entonces, mira, toda mi actividad que he tenido tanto tiempo aquí, que supone que estoy integrada, entre comillas, pero bueno, integrada, entre comillas, digo, a pesar de participar en todo este mundo asociativo y todo demás, todo este recorrido, en el trabajo del sector de los cuidados, yo descubrí en esta pandemia que no importábamos. O sea, no importaba los que llamaron esenciales, trabajadores del sector sanitario, sociosanitarios, cuidadoras del hogar, trabajadoras del supermercado, no interesaba si nos contagiábamos o no del virus, no importábamos, ¿no? Realmente ni por las condiciones laborales en que trabajaron muchísimas, yo te hablo del servicio de atención domiciliaria, el servicio de ayuda a domicilio, no contábamos con ningún tipo de EPIs. Ahora, yo me dediqué en ese tiempo a reclamar. Tú sabes cómo soy. A reclamar, a pedir por acá, bueno, y fue una lucha constante. Yo soy miembro de la vocalía de Donas de Española hasta este momento, y en el tiempo de pandemia yo también vi que no era suficiente. Aparte, yo tenía que todo lo que yo proponía, por ejemplo, a poder solucionar cosas, pues tiene que pasar por una asamblea, tiene que aprobarse por la junta, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso te limita mucho. Fue un tiempo que estuve desbordada no solo por el trabajo, sino porque muchas mujeres me llamaban, me escribían por su situación, amigas, conocidas, todas estaban, muchísimas trabajadoras del hogar y los cuidados, abandonadas, muchas trabajadoras internas que tuvieron que condiciones que trabajaban eran terribles. Y bueno, yo trabajaba todo ese tiempo, no descansé ni un minuto, pero supe que no importábamos. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Basta ya. Tenemos que unirnos, formar un grupo y a través de nuestras sapiencias, de nuestras habilidades, presentar, crear nuestras propias reivindicaciones, luchar unidas y juntas, solo juntas, vamos a salir de esto, ¿no? Pues el colectivo Micaela, como te contaba Gaby,
el colectivo Micaela es una forma de resistencia migrante de mujeres trabajadoras del hogar y los cuidados para hacer justicia social, para tomar el control sobre sus vidas, tener autonomía sobre la vida, sobre sus vidas, ¿no? Realmente eso es lo que nos ha unido. La pandemia nos ha unido para tomar el control de nuestras vidas. Mira lo positivo de la pandemia. Te permite visualizar las cosas y tú dices, mira, yo no voy a esperar que otro lo cambie, que otro cambie las cosas. Yo voy a cambiar las cosas. Ujú. Y eso es, o sea, dentro de todo lo negativo de la pandemia, lo positivo es que una pandemia como esta, tan brutal, permite que tú crees herramientas para poder enfrentarte a ella, ¿no? Y esto partiendo de los propios colectivos, pues es muy, muy, muy importante. Claro, por supuesto. Así es. Yo creo que hemos aprendido muchas cosas. Realmente con la pandemia, como digo yo, es importante ver todo lo positivo que hay en ello, porque no todo es negativo. Claro, hay muchas cosas tristes que hemos tenido a las cuales hemos tenido que sobrevivir, pero sinceramente es un aprendizaje si le queremos ver la parte positiva, ¿no? Y bueno, pues siempre habrá algo en cuanto a la pandemia, algo triste, pero bueno, Silvia, yo realmente, después de contarme todo lo que me has explicado sobre tu vida y sobre todo esta última parte de tu trayectoria, en que después de todo lo que has luchado, toda esa parte que, bueno, en una entrevista tan corta, realmente es difícil que nos expliques todos los aspectos que tuviste que eh, luchar y salir adelante para realmente llegar al momento actual en que eres una migrante, pero realmente que ya estás pues totalmente adaptada a la sociedad y no solamente adaptada, sino eres parte de la sociedad y estás trabajando por ayudar a otras personas que pues son migrantes y que se encuentran pues, realmente en una situación en este momento en que tienen que estar pues luchando por salir adelante, ¿no? Entonces, eso a mí me parece un ejemplo a seguir para muchas personas, para muchas mujeres, no en el sentido de que se pongan a ayudar migrantes, sino en el sentido de que es la lucha, ¿no? Es la superación de las limitaciones, cada quien en sus propias limitaciones, que serán las suyas para cada quien, ¿no? Diferentes a la tuya, pero como te decía yo al principio de la entrevista, lo importante de este tipo de entrevistas, y por eso las empezamos a realizar, es el darnos cuenta las mujeres que todos esos miedos que tenemos, esas limitaciones que de repente sentimos, pues que podemos superarlas, ¿no? Estas entrevistas pues las estamos realizando a mujeres como tú y como yo que pues somos mujeres normales, por decirlo así, ¿no? No sin embargo, somos excepcionales en el sentido de que somos unas guerreras, que estamos luchando por ser mejores y por salir adelante en nuestra vida cotidiana y por ser excepcionales en el sentido de no dejarnos, como digo yo, tiradas en la cuneta, ¿no? Sino que levantarnos cuantas veces sea necesario y seguir adelante hasta conseguir, pues, ser mejores y incluso, como en tu caso, poder apoyar a otras mujeres, ¿no? Creo que la mayoría de nosotras estamos buscando apoyar a otras mujeres. Y mira, justamente ahora el lunes tenemos el Día Internacional de la Mujer, que precisamente en ILAFEL estamos haciendo un evento en que pues vamos a tener la intervención de varias personas, entre ellas tú misma, que vamos a hablar precisamente de que pues las mujeres tenemos el valor, tenemos la capacidad, tenemos el poder para hacer muchas
mejoras por este mundo en el cual vivimos, ¿no? Y hacerlo de una manera proactiva, ¿no? No solamente, como decías tú bien en una parte de la entrevista, no se trata de hacer violencia o salir a las calles a gritar, a hacer violencia, ¿no? Creo que de lo que se trata es a través de nuestro trabajo y de nuestra labor cotidiana, pues hacer esos cambios en la sociedad que realmente apoyen a las mujeres, ¿no? Por Entonces, supuesto, lo que se necesita es transformar, construir y transformar esta situación que no nos gusta a nadie. Mira, yo te diré, Gaby, que el año de la pandemia es el año que más he llorado en mi vida. Es el año que más he llorado. Es un año en que he sentido miedos y he tenido que vencer esos miedos, ¿no? O sea, no todo, o sea, nada es fácil en esta vida. Y tenemos que vencer nuestros propios miedos. El miedo no nos puede paralizar, ni así, las circunstancias de la vida nos pueden paralizar. Yo claro. comenzaba esta entrevista, te contaba de la poesía. Pues mira que yo tenía siempre ese deseo de hacer un taller de lectura feminista y mira, ha pasado tanto tiempo y este año lo logro. El día 9 también estaré en la Biblioteca Casmayer dando un taller de lectura feminista. Vamos a leer a Chimamanda Ngozi, todas deberíamos ser feministas. Y mira, es un sueño que yo tenía, ha pasado tanto tiempo y lo estoy logrando en este pedazo, en esta tierra, ¿no? En este territorio aquí, en Cataluña, y en una zona tan bonita del Maresme, que es mi hogar, ¿no? Pues también estaremos contigo presentes ese día, Silvia, y bueno, pues espero que las mujeres que nos estén viendo y que nos vean en esta entrevista, realmente todo esto que hemos hablado les sirva para a ellas mismas querer transformarse, querer mejorar, querer convertirse en esas personas que están llamadas a ser y luchar por alcanzar sus objetivos y sobre todo pues que sepan que en la FEL somos varias mujeres, ahora mismo 12 mujeres, que estamos con el deseo de apoyar a otras mujeres para conseguir esa transformación y esos objetivos que tienen en su vida, ¿no? Así que bueno, pues aquí estamos para acompañarlas y bueno, Silvia, yo no quisiera dejar esta charla contigo porque siempre es muy agradable charlar Uh -huh. contigo, pero pues te agradezco muchísimo de verdad este tiempo que nos regalas. Sé que eres súper ocupada y siempre tienes muchas cosas que realizar. Te agradezco muchísimo y bueno, un fuerte abrazo y bueno, nos vemos el lunes, ¿no? Por, En nuestro evento. ¿Vale? por supuesto que sí, Gaby, yo a ti darte las gracias y bueno, yo sé que el día lunes será muy interesante estar tantas mujeres contando experiencias positivas, contando formas de poder transformar, porque yo creo que todas estamos siempre creciendo y en un proceso de transformación constante, ¿no? Y bueno, tenemos todas que implicarnos en este cambio de mundo. Así Aunque es, parezca tiempos adversos, en tiempos adversos justamente es un tiempo, ese es el tiempo para comenzar nuevas cosas, así es, ¿sabes? exactamente. Bueno, Silvia, pues te mando un muy fuerte abrazo y nuevamente mi agradecimiento de verdad por estar con nosotras y hasta pronto. Gracias, Gaby. Gracias. Adeu.